Bueno, vamos a tocar ahora el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es uno de los principios más importantes. Por regla general se plantea la proporcionalidad entre el hecho cometido y la pena que se le va a imponer. Sin embargo, ese no es la sola aplicación del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad tiene múltiples aplicaciones. Por una parte tenemos el principio de proporcionalidad en legítima defensa. Debe haber proporcionalidad entre el ataque y la defensa realizada por el individuo. Cuando no existe proporcionalidad entre esos dos temas, ahí se descarta la legítima defensa. Como por ejemplo, si un ladrón va con el televisor y el guarda le dice quieto o disparo y le dispara a la cabeza, ahí estamos hablando de una falta de proporcionalidad en el sentido de que el ladrón no va armado, el ladrón va robándose una propiedad y resulta afectado el derecho a la vida. No hay proporcionalidad en ese hecho. Entonces eso también se analiza. En el estado de necesidad también se analiza la proporcionalidad entre el bien afectado y el bien que se iba a proteger. Entonces, cuando estamos hablando de proporcionalidad, encontramos, por ejemplo, el caso del médico que interviene a una mujer embarazada y le toca hacerle un aborto. ¿Por qué? Porque la mujer tiene preeclampsia y en esa enfermedad está en juego la vida de la mujer, la vida del naciturus. Cuando ya el médico no ve cómo salvar al naciturus, entonces termina interrumpiendo el aborto, perdón, interrumpiendo el embarazo y salvando a la madre. Ahí viene el tema de la proporcionalidad. Salva la vida de la madre e interrumpe el embarazo. Entonces, ahí está nuevamente el principio de proporcionalidad. También se aplica el principio de proporcionalidad en relación con las pruebas. En relación con las pruebas, el juez tendrá que valorar en determinados casos la proporcionalidad de las labores investigativas frente a la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, si a una persona le dicen necesito una prueba de ADN suya porque está usted investigado por un delito de violación a una mujer menor de edad, viene aquí la situación. Está la muestra que se le extraen a la mujer violada y la tienen que comparar con una muestra de ADN del supuesto victimario. Aquí el victimario se niega y viene aquí la situación. ¿Cómo se hace para lograr esa prueba y lograr establecer la responsabilidad de ese victimario? Ahí entonces hay un derecho fundamental que es la intimidad de la persona y su integridad física frente al derecho de la víctima de conocer y de tener justicia luego de una violación tan grave como es un acceso carnal. Entonces ahí se mira también ¿cómo es? El principio de proporcionalidad. Igualmente viene la proporcionalidad respecto de las grabaciones. Viene el tema, vamos a investigar una banda criminal dedicada a el narcotráfico y al sicariato. En esa situación viene y se solicita una intervención telefónica, un seguimiento de la persona y se solicita ante un juez de control de garantías que tendrá que establecer que en efecto esas actuaciones de investigación son proporcionales a los fines que se van a lograr en esa investigación. Entonces, el principio de proporcionalidad significa buscar un grado de justicia en el cual se logre un balance ideal entre lo afectado y lo ganado. Cuando lo afectado es mayor a lo que se va a ganar, pues no hay proporcionalidad y la decisión debe ser negar ese derecho, esa actuación o ese procedimiento.
Pero cuando lo que se va a lograr es mayor de lo que se está afectando, entonces la actuación se puede plantear. El principio de proporcionalidad tiene tres subprincipios. El principio de idoneidad, es decir, que la actuación sea idónea para alcanzar los fines que se estaban buscando. Segundo, que sea necesario, que entre todas las opciones que se tenga en ese momento, la que se haya elegido es, digamos, la menos nociva. Y por último, la proporcionalidad en el sentido de que lo que se busca va a causar menos perjuicio de lo que se afecta. Entonces, ahí está el principio de proporcionalidad como tal. Vamos a hablar ahora del principio de lesividad. El principio de lesividad implica que no hay delito sin lesión. Esto significa algo muy importante, que es primero que el derecho penal lo que busca es proteger bienes jurídicos. Y esos bienes jurídicos significan los bienes jurídicos más importantes de toda la sociedad. No estamos para proteger todos los bienes jurídicos, sino los más importantes. Y los más importantes a través de la sanción penal, que es la más grave de todo el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se habla de la última ratio. Así, cuando nosotros hablamos de bienes jurídicos, no hablamos de derechos, de propiedad, estamos refiriéndonos a una forma de protección muy especial, que es la del derecho penal. Entonces, nosotros protegemos el derecho a la vida, ¿sí? Pero al mismo tiempo analizamos la legítima defensa. Quiere decir que podemos lesionar el derecho a la vida, pero hay una excepción, la legítima defensa. Desde el punto de vista de la lesividad, se encuentra que, digamos, la lesividad depende de los contextos sociales específicos. No hay lesión cuando, de acuerdo a un contexto especial, no se genera esa lesión que pide el derecho penal. Por ejemplo, si en un ring de boxeo se suben dos peleadores y se dan duro y quedan rotos ¿cómo es? Y bien golpeados, no lo está esperando un fiscal para decir lo voy a investigar por lesiones personales que le causó a otra persona. No, en ese contexto es válido los golpes, es válido las lesiones. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en todos los deportes. Cuando una persona sale lesionada, en efecto, no va a la fiscalía a poner una denuncia porque alguien lo lesionó. Sencillamente se entiende que es un deporte, es una actividad lícita y la persona en el momento que actúa asume todos los riesgos que implica ese deporte. Igualmente, en el caso del médico, el médico va a operar a una persona y esa persona le otorga el consentimiento y dice, te tengo que operar, listo, opéreme. Cuando ingresa al quirófano y sale del quirófano, no vas a presentar una denuncia penal por lesiones personales por la cicatriz que te quedó. Eso está dentro de algo que se llama ejercicio de una actividad lícita y a su vez dentro del consentimiento informado. El principio de lesividad permite diferenciar cuando estamos frente a un delito y cuando estamos frente a una conducta que no debe estar dentro del derecho penal. Por ejemplo, las conductas bagatelas. Las bagatelas son me robaron el lapicero, me robaron un kilométrico, me robaron un borrador, me robaron un reloj que no tiene mucho costo. Entonces el principio de lesividad permite establecer qué tipo de lesiones deben ingresar realmente al derecho penal y cuáles no. Entonces ahí viene toda la problemática de no hay que denunciar la pérdida del celular. El derecho penal, si se encargara de todas las denuncias de pérdidas o robos de celular, pues no podría alcanzar ningún tipo de investigación diferente. Pues se dice que gran parte de las denuncias tienen que ver con pérdida de celular en determinado momento. Entonces el principio de lesividad implica eso, determinar qué tipo de lesiones y qué tipo de bienes jurídicos se van a proteger a través del derecho penal. Igualmente,
se habla del el principio de lesividad en relación a la justa causa. Entonces, si bien es cierto, protegemos los bienes jurídicos de cualquier tipo de lesión o puesta en peligro, por ejemplo, lesión, un homicidio, puesta en peligro, una tentativa de homicidio, el derecho penal también establece que hay bienes jurídicos que se pueden afectar, pero con justas causas. Y eso implica que, por ejemplo, alguien puede matar a otro, pero en legítima defensa. Alguien puede matar a otro, pero en un estado de necesidad. Un soldado puede matar a un guerrillero en un combate. Un policía puede matar a un ladrón dentro de una escena de hurto. Eh, y así se pueden establecer que, si bien es cierto, se protegen los bienes jurídicos, pero si hay una justa causa, no habría la lesión exigida por el derecho penal en esos casos particulares. Ese es el principio de lesividad, que implica, primero, protección de bienes jurídicos importantes para la sociedad de lesiones o puestas en peligro efectivo, y que hayan realizado esas lesiones sin una justa causa. Y esas justas causas son todas las causales de ausencia de responsabilidad que se encuentran establecidos en el Código Penal y que se verán más adelante.